Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Pero estamos en vivo. Hoy es lunes 22 de febrero del 2021, 11:04 de la mañana de Argentina. Y bueno, seguimos repasando cuáles son las distintas terapias alternativas que pueden favorecer un cambio de vida a favor nuestro. ¿Y quién no está peleado con algún pariente o disgustado con su madre, con su padre, celos de hermanos? No, porque yo creo que mi padre tuvo algún hijo más por otro lado y no sabemos, entramos en ese culebrón del misterio, de los secretos de familia, y todo eso pensamos que, bueno, son situaciones que se dan y que, ¿por qué tendrían que afectarnos? Pues sí, nos afectan y mucho. Para hablar de todo esto, sobre la astrogenealogía, sobre la importancia de la carta natal, el armado del árbol genealógico y cómo hacer las constelaciones familiares, tenemos a la licenciada Marta Cohen, que es especialista en este tema y además es astróloga. Bienvenida, Marta, a Cambio de Vida. Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, según lo que nos escuchen. Gracias, Alberto, por una vez más tener este acceso a poder difundir esta tarea tan valiosa que es el enlazar la carta natal con el árbol genealógico y las constelaciones familiares. Es un tema realmente hermoso, como vos bien dijiste, es un misterio. Cada árbol es un misterio. Realmente cuando uno puede adentrarse desde un lugar terapéutico, ¿no? Desde un lugar sanador, no para saber si tuvimos nuestros ancestros que fueron reyes o que fueron grandes políticos y demás, sino para ver cuál es el contenido emocional que heredamos. Porque en realidad eso es lo que nos interesa al armar un árbol genealógico y a relacionarlo con la carta natal. La verdad que esta integración de estas dos cosas a mí me parece sumamente valiosa porque no siempre las personas tienen esta memoria, digamos, concreta de saber qué pasó en su historia, ¿sí? Sabés que hay veces que ya fallecieron sus padres, sus abuelos, y que tal vez no indagaron en preguntar qué pasa o que realmente esas historias tienen un valor emocional que se va transmitiendo de generación en generación. Y esto es lo que tenemos que evaluar y ver. Cuando armamos un árbol genealógico, vamos pidiendo ciertos datos que son las fechas de nacimiento, porque realmente como yo me baso en las cartas natales, pido fechas de nacimiento de los padres, fecha de nacimiento de los propios hermanos, si es que los hubo, fecha de nacimiento de la pareja, de los hijos y de los abuelos. A veces se tiene, a veces no se tiene. De cualquier manera trabajamos con la memoria de lo que hay. Pero hay algo sumamente interesante que ocurre cuando uno va trabajando este sistema o el árbol, es que la carta natal, a través de los planetas, de los signos y de las casas, o sea, las áreas de vida, del ascendente que se da a través de la hora de nacimiento de una persona, nos permite ya de por sí evaluar parte de ese contenido. Entonces, cuando vos vas viendo, primero en la carta, cómo de alguna manera la persona hereda ciertos condicionamientos o ciertas estructuras emocionales que a veces ni siquiera toma conciencia, pero que existen, ya podemos ir viendo, y esto es lo grandioso, que cómo la persona empieza a recordar cosas que a lo mejor estaban sumamente guardadas en el fondo del propio inconsciente. Esto me parece maravilloso porque a veces les decimos a las personas, mira, a través de tu carta pareciera que hubieron, como me pasó ayer con una persona, poder decirle, mirá,
acá previo a tu nacimiento hubo estructuras de temor, de miedo, de cosas realmente como muy sufridas, historias también de violencia y de secretos. Claro, la persona medianamente se quedó, porque esta persona ya tiene 60 y pico de años. ¿Y cómo puede la carta empezar a traducir, digamos, determinados mecanismos que aparecieron en esa etapa previa al nacimiento? Y cómo en este momento, y esto es lo que me parece maravilloso de las cartas y de los árboles, cómo en este momento que a la persona se le produce una historia, digamos, de pérdida muy profunda, reactiva todas estas historias que pasaron previas al nacimiento. Entonces, cuando uno puede evaluar todo esto, se nos abre un panorama y comprendemos cómo la historia familiar está siempre presente dentro de nosotros, cómo podemos, digamos, comprenderla y cómo podemos sanarla. Yo creo que lo más importante es esto y darnos cuenta que desde algún lugar estas historias hay que sanarlas. Y para eso nosotros tenemos también otra valiosa herramienta, que son las constelaciones familiares. Así que la verdad que tenemos como esta posibilidad de integración de varias técnicas simbólicas, como son el árbol genealógico y la carta natal, y una técnica bien concreta como es las constelaciones familiares, para poder unir todo y darle a la persona una posibilidad de sanar sus historias. Yo creo que esta técnica es muy, pero muy valiosa, primero también por lo contundente y por, te diría, por lo rápido en que uno puede ir evaluando estas cosas. Fíjate cómo los planetas en una carta natal nos van a ir delineando las historias o los personajes, porque acá hay que tener en cuenta una cosa. En la carta natal tenemos planetas, tenemos signos, tenemos áreas de vida, ¿sí? Tenemos un ascendente, un medio cielo, es decir, tenemos un cúmulo de elementos que al ser evaluados nos permiten ir desgranando historias. Y los planetas ocupan un lugar sumamente importante en la astrogenealogía. ¿Por qué? Porque nos permite ver roles. ¿Qué significa ver roles? El rol, por ejemplo, en el Sol, en una carta natal, podemos ir evaluando a los padres del clan familiar. Podemos ir evaluando el rol o la función paterna en el círculo, digamos, familiar. Podemos... Marta, tengo una pregunta, Sí, a cómo ver no. si del público de la doctora Claudia Méndez, que además es columnista de Cambio de Vida. Pregunta, ¿cómo trabaja en caso de adopción estos datos, si estos datos se desconocen? ¿Qué Bueno, respuestas de ayuda el método entrega al consultante? bueno, te voy a decir una cosa. Cuando nosotros hacemos un árbol y tenemos o he tenido personas adoptadas, lo que hacemos es incorporar a ese árbol a los padres biológicos, aunque no se tenga conciencia y aunque no se sepa, digamos, de dónde provienen. Digamos, que hacemos el árbol con los padres adoptivos y con toda la familia adoptiva, pero le damos espacio a esa familia biológica. Hay muchos adoptados que fueron adoptados desde el momento del nacimiento y tienen una partida de nacimiento con una hora de nacimiento. A mí por lo menos me ha tocado ver eso. Cuando tengo esos datos voy a elaborar la carta y voy a poder ver en esa carta natal tal vez ciertas características que han tenido los padres biológicos. Cuando no tengo absolutamente nada de eso, lo que voy a tomar es directamente una constelación familiar. Es decir, que no me voy a valer de la carta natal, sino que me voy a valer a través de una constelación familiar y voy a colocar a representantes
de los padres biológicos, aunque no se hayan conocido. ¿Por qué? Porque en nuestra biología, en nuestro ADN, hay un óvulo y un espermatozoide de origen, ¿sí?, biológico, donde esto determinó esta, digamos, impronta en esta memoria de esos padres biológicos. Entonces, armamos una constelación familiar con estos padres biológicos como representantes y los padres adoptivos. Y ahí vamos viendo qué es lo que nos va apareciendo y lo que le vamos haciendo es dando un lugar amoroso en el corazón a estos padres biológicos. Porque por alguna razón, estos padres adoptivos han tenido que sanar una historia con este hijo adoptivo y sanar una historia con los padres biológicos. Lo que nosotros creemos está todo entrelazado. No podemos no incorporar a estos padres biológicos, hayan hecho lo que hayan hecho. Para nosotros no hay juicio crítico. Para nosotros realmente no nos ponemos en la actitud de juzgar qué es lo que sucedió, sino solamente de integrarlos y darles un lugar. Por supuesto que aparece dolor, aparece sufrimiento, aparece tristeza por toda esta historia que a lo mejor este hijo tuvo que incorporarse en una familia que lo adoptó. Pero también es una sanación muy profunda la que hemos hecho. Yo te digo, he tenido muchas constelaciones de adultos que han venido a constelar por su tema de la adopción. Y he tenido la suerte, la verdad, de tener adoptivos en una familia como de varias generaciones de adopciones, ¿sí? Entonces, y que han adoptado desde el origen y han tenido la hora de nacimiento. Y hemos hecho cartas realmente muy interesantes y de poder ver cómo en 3 generaciones estos adoptivos tuvieron la oportunidad de sanar su historia. O sea, hay herramientas como para poder hacerlo. No, bueno, eso desde los datos, pero digo, después cuando haces la constelación, yo he asistido a varias, es tan fuerte lo que pasa, se produce como una magia porque decir, bueno, no conocemos el dato, cuándo nació, cuándo murió, no sabemos nada, y sin embargo, los que ocupan ese rol parece que fueran los mismos padres desconocidos que le hablan a sus hijos, o realmente se produce como una, yo digo magia, pero vos me vas a corregir, pero realmente hay una conexión muy fuerte, ¿no? La conexión es a nivel del alma. Lo que nosotros tenemos que saber que cuando estamos haciendo una constelación se reúne como un campo cuántico y desde alguna parte hay una memoria familiar a la cual uno accede. En esa memoria familiar, los representantes es como que de alguna forma van tomando ese rol y realmente suceden cosas que parecen mágicas, pero no son mágicas, son sumamente reales porque en ese preciso instante, que es el presente, tenemos la posibilidad de traer el pasado y crear un nuevo futuro. Muchas veces el alma reconoce, porque cuando vos estás en una constelación, es el alma el que está reconociendo esto que ha sucedido en ese proceso histórico familiar. Entonces, eso conmueve. Y entonces el alma siempre, y tomo los dichos de mi profesora, realmente la directora del Centro de Constelaciones, Hugh Goldman, que ella dice, el alma siempre busca la solución. Creo que somos los personajes a través de nuestra personalidad que a veces negamos la solución, pero el alma en su profundidad lo que quiere es sanar. Y cuando vos estás en una constelación, quien reconoce a esos personajes es nuestra alma. Es muy sutil, pero al mismo tiempo es muy profundo. Entonces, cuando queremos realmente solucionar algo, está la vía de poder solucionarlo. Pero muchas veces tenemos un juicio crítico. Mira, el otro día en una constelación me pasó esto, que
una persona dice, ojalá fuera verdad todo esto que está sucediendo acá. Y la verdad que es verdad, porque en este presente lo que se presenta es una realidad verdadera. Entonces, cuando no la podemos reconocer, ahí nos perdimos una gran oportunidad de sanar. Entonces, tenemos que saber que en ese presente, en ese campo cuántico de memoria familiar, las historias son reales. Y ahí es en el único momento que podemos sanar, en el presente. Y a través de ese presente lo que hacemos es crear un nuevo futuro. Y esto también lo tenemos que saber. Pero bueno, a veces nuestra cabecita nos juega en contra y empezamos, no es verdad, porque mi mamá no era así. Pero en este presente, a través de la sanación que se produjo, el alma de esta mamá o de este papá está reconociendo su error y está pudiendo sanar algo. Y a partir de ahí, si realmente tomamos lo que es, como decía Hellinger, reconocemos lo que es, el proceso de sanación empieza a dispararse de una manera espectacular. Porque también convengamos que en estos tiempos estamos en tiempos de apertura, estamos en tiempos de crear realidades muy profundas y de realmente mucha sanación. Entonces los tiempos se aceleran para todo esto. Y las constelaciones que hacemos en este momento, te juro que son tan intensas y tan profundas y tan sanadoras que realmente vemos todo lo que hemos hecho en el proceso de hace 15 años que vengo haciendo constelaciones, ¿no? Y es muy Y interesante. aclaremos que ahora las constelaciones son online, o sea que antes era como inimaginable pensar que se iba a dar esa conexión si no estaban las personas físicamente unidas, y sin embargo ahora, otra magia diría yo, del Zoom, poder hacer esto a distancia. ¿Cómo es Bueno, un poquito cómo se sí, arma todo? bueno, yo te voy a confesar que ya hice 2 constelaciones en el patio, al aire libre y que a pleno sol. Ok, ok. Pero seguimos haciendo las constelaciones como hemos hecho desde el año pasado, online, es decir, que armamos el grupo. Yo trato de que sean grupos pequeños, porque me resulta más viable poderlos ver a todos. Armo grupos pequeños y las personas que, bueno, elegimos las personas que quieren tratar un tema y bueno, vamos poniendo los representantes cada uno en su lugar de su casa o donde está. Y ahí se va produciendo, como vos decís, Alberto, la magia de este nuevo campo cuántico que la verdad nos permite observar, ver e ir sanando lo que hay que sanar. Hemos encontrado en esta herramienta online toda una posibilidad, porque la verdad que el año pasado no teníamos otra manera de hacerlo. Yo este año, a través de nuestro sol, que gracias a Dios está muy presente, y que tengo un patio abierto, con plantas, con mucho aire, bueno, he hecho con grupos muy pequeños también, constelaciones presenciales, manteniendo todos los protocolos que son necesarios mantener. Pero bueno, hago una y una, ¿viste? Hay Claro, gente. pero además está el tema, ahora, por ejemplo, hay una persona de Córdoba que quiere el contacto tuyo, bueno, si tuviera que hacer una constelación, la hará online seguramente, o sea que Vale, está vale. bueno tener las dos alternativas. Estamos con las 2 alternativas. Hay gente que viene de lejos, que no viaja y demás, y está perfecto. Online tenemos la posibilidad de tener gentes de otros países también, que han concurrido, de otras provincias. Se abre un aspecto realmente muchísimo más amplio. Lo que quiero decir que de a poco estamos también en una nueva forma, en una nueva estructura, y vamos a mantener, por supuesto, todos los protocolos que sean y que, por supuesto, a ver, no somos, mantenemos una línea y mantenemos también una realidad que está presente y a la que tenemos que respetar. Así que hacemos las 2 formas. Una mantenemos el online y otra presencial para muy poquitas personas. Pero sí es posible y no hay ningún problema. Así que Bueno, esta
Sí, Hay otro comentario del público. Mirella dice, de acuerdo, es muy importante el lugar, por eso es importante la honestidad y contar la historia. Claro, se hace el movimiento ya que cada individuo tiene energía puesta para cada participante. Y agrega, me encantan las constelaciones. Asimismo, es increíble cómo cuando se hace el movimiento uno puede ver en el plano e identificar a cada alma. eso es verdad. Eso también, gracias Mireya por el aporte, porque realmente es verdad, sucede eso. Por eso te decía, el alma es la que reconoce esa instancia, reconoce ese proceso. Fíjate que a lo mejor no sé, ponerle una hora, 40 minutos, no sé, la constelación puede durar 5 minutos y puede durar una hora. En eso nosotros nos entregamos al campo cuántico que realmente es el que nos va a estar guiando e indicando qué es lo que hay que hacer. Pero en ese proceso que se van dando hay generaciones que van apareciendo, a veces 3 o 4 generaciones para atrás. Y es todo un proceso de sanación para todos, para este pasado, para este presente y también para las futuras generaciones. El trabajo es realmente muy amoroso, muy compasivo, muy comprensivo y solamente tenemos que entregarnos a esa energía que nos va guiando, que nunca sabemos, porque la verdad que nunca sabemos lo que va a suceder en una constelación. Somos como guiados por un plano mayor, por una fuerza mayor, y esto nos permite realmente integrar procesos dentro nuestro. Mira, yo siempre digo que para mí las constelaciones cambiaron mi vida. Yo en el año 2001 conocí el tema de las constelaciones y realmente empecé ahí un proceso de cambio tan profundo en mí que no lo puedo dejar, porque realmente ha operado en mí una integración que realmente, y he hecho muchas terapias, y no por decir estas terapias no sirvieron, simplemente que me integraron cosas que de otra manera no sé si lo hubiera podido hacer. Así que para mí, yo amo las constelaciones, me parecen de una calidez muy profunda todo lo que se produce. No sé si tenés Bien. alguna otra pregunta. No, no, Sí. hay saludos desde Costa Rica, Elena, que siempre es oyente fiel, y Reina y Tere desde México. Ay, qué bueno. Bueno, muchas gracias a esas personas que nos están saludando. Y bueno, quiero compartir con vos tal vez historias o formas que trabajamos con los árboles cuando vamos colocando, digamos, los personajes. Es muy interesante colocar a los personajes dentro del árbol, cómo a través de que vamos haciendo asociaciones que a las personas ni se le ocurren. A veces le decimos a la persona, pero ¿te das cuenta que en este ancestro que vos tuviste hace 2 generaciones para atrás, vos estás tomando cosas sin haberlo conocido de ese ancestro? Mira, hay algo interesantísimo que se produce con las profesiones. En los árboles hay necesidad de determinadas profesiones. Por ejemplo, cuando hubieron varias generaciones donde no se ha podido estudiar, donde las personas no han tenido acceso a estos procesos de conocimiento, vamos a ver que en la generación del consultante, ¿no?, te vas a encontrar que empiezan a haber docentes. O sea, de una u otra manera vas a encontrar que hay posibilidades de enseñar. Y pareciera que esta es como una fuerza compulsiva que los lleva a tener que estar incorporando conocimientos y poder darlos, transmitirlos, enseñarlos. Muchas veces las personas no saben que a través de su profesión están sanando muchas cosas del árbol, porque a través de la profesión que elegimos y lo hacemos con conciencia, muchas veces sanamos al árbol. Te explico otra cosa. Hay árboles que necesitan hacer escribanos y contadores. ¿Por qué? Porque seguramente que hubo en el sistema
muchas pérdidas que tuvieron que ver con la materialidad, con lo económico, a veces con instancias donde hubo malas interpretaciones en los escritos, ¿no? Y por eso se necesita como escribanos y contadores que pongan orden a esos números, o sea, que ordenen la parte de la estructura material, que ordenen los números, ¿no? Y que lo hagan de manera muy concreta y muy eficiente. Como también muchas veces se necesitan hacer sanadores, médicos o, digamos, especialidades que tienen que ver con la relación con la salud. ¿Y por qué? Porque seguramente que en el árbol y en los sistemas o en las generaciones anteriores hubieron muchos temas de salud que no pudieron ser resueltos. Entonces empiezan algunas generaciones donde toman el tema de la salud como una prioridad, como una guía, ¿no? Y entonces vas a encontrar que hay médicos, enfermeros o terapeutas, ¿no?, de la salud en diferentes instancias. O sea que tenemos que tener en cuenta esto, de que realmente a través de la profesión estamos sanando a nuestro sistema familiar. Nada más que lo tenemos que hacer consciente, porque claro, nosotros elegimos la profesión y creemos que esto no tiene nada que ver con nuestro sistema porque fue algo que hemos tenido como impulso, hemos hecho una orientación vocacional y, bueno, se nos han abierto esas puertas. Pero cuando vos empezás a armar el árbol, te vas dando cuenta de que esas profesiones no fueron al azar. O sea, fueron con los talentos que evidentemente cada uno traía, pero no fueron al azar. Entonces, esta conciencia también es muy importante. Fíjate otra cosa con respecto a las tareas que uno realiza. Hay, por ejemplo, personas que se dedican a la costura y entonces se dedican mucho a la costura, alta costura o en general a reparar, ¿no?, las ropas de las personas. ¿Y qué crees que están haciendo? Cuando vos mirás el árbol, hubo muchos desmembramientos, hubo muchos cortes, muchas separaciones de familiares. A través de la costura estamos integrando, a través de esas telas que vamos cosiendo, uniendo, vamos reparando estas historias familiares. Así que esto es muy lindo poder verlo en los árboles. Hay otra cosa que me gustaría tomar, que también es muy importante, y son los efectos aniversarios. ¿Qué son los efectos aniversarios? En una generación o en dos generaciones anteriores pudo haber un hecho a una edad determinada, donde ese hecho se produjo, ponele un accidente muy grave, una pérdida económica muy grave, un viaje que produjo determinada separación de la familia, y eso se produce a una edad determinada. En las generaciones siguientes, lo que vamos a ver es que muchas veces a esa misma edad se produce una crisis. Y a veces una crisis importante, fuerte, y la persona ni sabe, la persona no hila que a lo mejor eso tuvo que ver con una historia anterior. Fíjate cómo, por ejemplo, esto me ha sucedido mucho, en la historia de un abuelo que a los 45 años perdió su fortuna, fuertísimo. El hijo de ese abuelo, digamos, de ese padre, a los 45 años le toca vivir una crisis en la Argentina, que fue una crisis terrible, donde pierde también toda una fábrica que tenía. El consultante, que sería el nieto de ese abuelo, a los 45 años, en la crisis del 2001, vuelve a perder parte de su fortuna. En 3 generaciones, a los 45 años, se produce una crisis. Esta persona, con la cual armamos el árbol,
empezamos a descubrir eso. Entonces, cuando empezamos a descubrir eso, vimos que había que sanar esas etapas, esas edades de los 45 y hacer un trabajo para que se pudiera sanar su árbol. Y también para que esta persona pudiera vivir esa crisis desde otro lugar, de otra manera, y no en un estado que lo vivió realmente, entró en un caos, en una depresión profunda y demás. Entonces, cuando uno puede ver el conjunto, podés empezar a instalar dentro tuyo una comprensión mayor. Entonces, esto es lo que llamamos efectos aniversarios. Pero mira, de estos casos tengo muchísimos porque son como relatos que la gente no ata a cabos. Pero cuando vos vas viendo crisis en los árboles, y podés verlo en las cartas natales también, a través de lo que nosotros llamamos los tránsitos de los planetas, podemos empezar a dilucidar historias y a prevenir, porque esto es lo más importante. ¿Qué es lo que podemos hacer? Prevenir. ¿Cómo prevenimos? Cuando la persona viene 1 año antes, 2 años antes, 3 años antes que se produzca esto, podemos anunciarle a la persona un trabajo de sanación. Y en ese trabajo de sanación estamos realmente pudiendo ver que a lo mejor esa crisis no se va a producir con esa intensidad, porque ya hay una conciencia. Mira, mucha gente tiene miedo de morirse a la misma edad que murió un padre que fue a lo mejor joven. Y entonces el hijo, muy secretamente, cuando está llegando a esa edad en que su padre murió, empieza a dispararse un temor muy grande, porque teme que le pueda pasar lo mismo. Entonces, es muy importante poder revisar esas cosas y saber que no nos tienen por qué pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la repetición se produce a nivel inconsciente, o sea, porque no hay conciencia de eso. Cuando vos podés hacer consciente toda esta estructura, podés empezar a ver que la cosa se puede solucionar. Es decir, podés prevenir, hay trabajos de sanación que son realmente muy, muy importantes. Podemos hacer visualizaciones, podemos hacer constelaciones, podemos hacer rituales. Hay muchos rituales que Jodorowsky llamaba psicomagia, ¿no? Esta temática de poder hacer un ritual que es para esa persona únicamente, para que empiece a sanar su historia y empiece a sanar todo lo que viene de atrás. Así que herramientas... Esto depende mucho de la, digamos, de la buena voluntad del consultante, del paciente, porque en realidad requiere de mucha investigación. No es un proceso que yo me levanto y digo, quiero hacer una constelación, voy y me la hago, sino que hay que hacer toda una investigación, tenés que tener tu carta natal, tenés que entrar a averiguar cómo armar el árbol si es necesario, o tenés que juntar datos para recabar y poder hacer algo bien concreto. O sea, es todo un proceso, ¿no? Este es un proceso que tenemos que evaluarlo. Yo generalmente tomo una previa entrevista antes de la constelación. O sea, trato de hablar con la persona, porque a veces dicen, me mandaron y me dijeron que yo tenía que hacer tal cosa. Eso no nos sirve, porque ahí no hay una conciencia personal que se comprometa con el tema, ¿entendés? A veces pasa eso, que te dicen, ¿sabes qué? Me mandaron porque una amiga hizo y le fue bien. Y me mandaron es como, bueno, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacerlo. No, nosotros tenemos que ser responsables de nuestra vida, tenemos que comprometernos con lo que queremos trabajar, porque si no, no nos sirve. En realidad, eso no nos sirve. Tiene que haber un compromiso personal. Y hay una cosa fundamental que nosotros también planteamos, es el no juzgar. Es decir, no juzgamos a los familiares, no criticamos al familiar que se comportó mal,
nosotros dejamos la responsabilidad en esa persona que a lo mejor se comportó mal, y bueno, y tendrá que ser esa persona la que trabaje con sus cosas, pero no es que nos ponemos a criticar y a decir, ay, mirá, tu padre fue un sinvergüenza, mirá lo que te hizo. No, no es así la cosa. Nosotros tenemos que saber que cuando entramos a una constelación, entramos sin juicio, sin crítica, como en un estado de neutralidad para poder realmente encontrar una vía de solución. Y siempre vamos a ir viendo de que hay historias atrás de por qué a lo mejor ese padre se comportó como se comportó. No es que estamos avalando que algo fue mal hecho, no, porque siempre la responsabilidad es de esa persona que se comportó mal, pero no somos nosotros para nadie, para juzgar ni para criticar a un sistema familiar. Nosotros tenemos que entrar al sistema de una manera totalmente neutral y abiertos a querer ver el proceso. Y amorosa, ¿no? Es un proceso de... Sí, muchas personas te vas a encontrar que dicen, sí, yo quiero, pero cuando se encuentran que está el proceso de sanación, empiezan, ah, no, pero no es así, ¿eh? No, ojalá fuera así, no es así. Entonces, ahí no hay conexión realmente con su propia alma y hay un juzgamiento, hay una crítica. Entonces, en vez de conectar con el verdadero dolor de lo que se produjo, entramos en un proceso de crítica y de juicio. Y ahí nos perdemos el proceso. O sea, realmente no es lo que corresponde ni es lo que está, digamos, no es lo correcto. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser muy compasivos con los sistemas familiares. Y vuelvo a decir, dejamos la responsabilidad en cada uno de las personas que han cometido situaciones que han sido muy violentas. Fíjate que en un árbol te podés encontrar, yo me he encontrado con cosas, por eso digo que es un misterio, como vos dijiste, porque a veces te encontrás que el abuelo mató a la abuela. Y vos decís, a ver, ¿esto existe? Sí, existe en la realidad, ¿entendés? Y por ahí el nieto, que es el que viene a trabajar su árbol, te lo dice como algo, bueno, sí, la verdad que mi abuelo mató a la abuela, pero esto fue un relato, ¿entendés? Pero no, es algo profundo, es algo que hay que tenerlo en cuenta y que hay que sanarlo. Por sobre Tengo todo... otra pregunta. Sí. Mirá, vos estuviste hablando de que en determinadas familias se vuelve como necesario las profesiones, que algún familiar tome alguna profesión. Sandra pregunta, buenos días, cuando en la familia hay músicos, ¿qué estamos sanando? Ay, sí, por favor. Cuando hay músicos, es como estamos sanando el alma a nivel del arte, a nivel de algo tan sutil como es la música. Estamos integrando muchos hilos que fueron como medios desintegrados, porque la música es una integración. En la música vos tenés sonidos, y los sonidos se articulan de tal manera que se integran para que algo sea la música. Entonces, claro que estamos integrando de la manera más amorosa, de la manera más gozosa, la posibilidad de algo que estuvo muy desintegrado. Vos sabés que hay cartas en donde hemos tenido 3, 4 generaciones de músicos. O sea, porque también tenemos que ver esto. No todo es negativo en un árbol, por favor, también podemos heredar talentos. Heredamos talentos de una manera, pero la verdad, muy amorosa, y los tenemos que tomar así. No todo tenemos que verlo negativamente, ojo. Al heredar un talento es porque ese árbol necesita gozar, necesita tener placer, necesita embellecer la vida. Entonces, la música nos permite embellecer el alma. Así que bienvenidos sean los talentos de los músicos, ¿no? O del arte en general. Mira, a veces no sabemos, pero estamos tomando el arte de alguien que fue 3, 4 generaciones para atrás, ¿no? A veces empezamos a descubrir que ese talento que tenemos
hacia un arte determinada, alguien en nuestro árbol no lo pudo desarrollar, pero lo tenía también como posibilidad, pero no se le dieron las circunstancias. Entonces, pareciera que hay como un proyecto del sistema para que alguien lo desarrolle. Así que esas cosas no las tenemos que, saltear, no las tenemos que desperdiciar. Tenemos que saber que nos hemos insertado en un árbol, porque hay algo de lo personal, ojo, también tenemos un karma personal, venimos de historias dentro de nuestras vidas anteriores que por algo nos insertan en ese árbol con determinadas circunstancias. A veces nos dicen, pero yo no elegí a mis padres. Y yo diría que sí hemos elegido en parte a nuestros padres para poder insertarnos en un sistema familiar que nos va a permitir reparar muchas cosas que hemos hecho en otras vidas. Porque convengamos que hay una historia personal que la hemos vivido a través de nuestras reencarnaciones anteriores y una historia familiar. Entonces, de acuerdo también a nuestras encarnaciones anteriores, nos insertan en un árbol determinado para que podamos sanar algunas cosas que traemos que debemos sanar. Así que esto de que yo no elegí es relativo. Hay una parte que uno antes de nacer evalúa con la junta kármica y nos indican un camino, lo que pasa que después entramos en el río del olvido y nos olvidamos de esas historias. Pero en parte hemos elegido reparar cosas que hemos hecho en otras vidas. Y la verdad que nos toca repararlas en esas circunstancias de ese árbol genealógico. Así que esto, la verdad que es un mundo fascinante, es entrar en un océano donde se nos van apareciendo las historias. También tenemos que saber, porque a veces queremos como ver 7, 8 generaciones para atrás. No, cuidado, nosotros trabajamos con 3 generaciones, ¿sí? En principio, porque tampoco podemos trabajar con todo. Y cuando entramos en un árbol, también tenemos que saber que hay que seleccionar. ¿Qué seleccionamos? Lo más prioritario, lo que tenemos en el momento para poder ir trabajando. Después podemos entrar de nuevo desde otro lugar, desde otra forma, pero también tenemos que saber que no podemos por primera vez entrar en una historia familiar, en un árbol con generaciones, a querer ver todo. Vamos a ver una parte, y una parte importante que sea la primera que por ahí tenemos que sanar. Y en otro momento volvemos a armar el árbol, que es lo que nos pasa a veces cuando trabajamos con la astrología, en las revoluciones solares que hacemos año tras año, donde podemos ir viendo lo que se reactualiza para ese año. Entonces, no pretendamos que en una primera instancia... En una sola sesión no se puede solucionar una vida entera. Eso No, pasa se aplica a todas las terapias. No es que voy una vez y borré de un plumazo 50, 60 años de historia. claro. Eso es ya. Lo mismo Marta, te pasa... tengo que despedir. Pero Bueno, antes de eso está tu escuela de astroanálisis, que ahora debe comenzar con todas las formaciones. Explicame un poquito eso. sí, bueno, en la escuela tenemos actividades, estamos reinventándonos también como corresponde a esta época, estamos integrando otros profesores para que integren otras temáticas, así que este año estamos de cambio. Pero sí tenemos una página que es www.escueladeastroanálisis.com. Y en eso ahí tenemos las actividades que vamos desarrollando, hay actividades nuevas que estamos haciendo durante todo el año, vamos a renovarnos y a emprender un nuevo camino. Así nos toca este año y así estará bien hacerlo. Y por supuesto hacemos los talleres de constelaciones que son online y si el tiempo nos lo permite, en forma personal, así presencial. Y estamos también con los cursos de astroanálisis que también seguimos dando.
Así que, y trabajamos con las cartas natales y trabajamos con las revoluciones solares, que son las cartas del año. Bueno, te voy a decir entonces el WhatsApp tuyo, que es más 54911-6552-6579. Más Así es. 54911-6552-6579. Tu Facebook, Marta Cohen, y tu Facebook, Escuela de Astroanálisis, ¿no? Así es. Bueno, la Bueno, verdad y que la yo página dijimos www.escueladeastroanálisis.com. Bueno, Marta, un placer, como siempre, una vez más tenerte acá. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias. gracias a todos y que todos tengan un bendecido día. Gracias, ¿eh? Chao, nos vamos a